Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana Noticias, los saludamos en este lunes 8 de marzo y nos hemos conectado con ustedes para hablar de una polémica que ha revelado un magistrado del Consejo Nacional Electoral. Se trata de unos chats del exdirector de protección de la policía, estamos hablando del general en retiro, Luis Humberto Poveda. Chats que son bastante discientes, con unos calificativos muy fuertes, pero pues está con nosotros el magistrado Luis Guillermo Pérez. Magistrado, bienvenido a Semana Noticias. ¿Y qué dicen esos chats? Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Escribí un mensaje de Twitter a finales de febrero donde hablaba de que los que incitan a la guerra no envían a los hijos a que la sufran, y hablaba también de los falsos positivos y recordaba que la indiferencia frente a tal monstruosidad nos debe enfrentar a la reflexión si mañana no pueden ser también nuestros hijos los que sean víctimas de esos crímenes de lesa humanidad. Y este mensaje se lo envié al general Poveda acompañado del llanto de un niño que llora desconsoladamente la muerte de su padre, que acaba de ser asesinado, tratando pues de conmoverle un poco su conciencia y de decirle: es importante que apoyemos la paz, que entre colombianos no nos sigamos matando, que sea posible en pleno siglo XXI alcanzar la reconciliación. Pero la respuesta de él no solamente se desarrolla en términos de distorsionar la historia, sino también en términos supremamente agresivos pues para calificarnos a los defensores de derechos humanos como ratas asesinas, o que somos pues voceros de los peores delincuentes. No, de eso no se trata, y me preocupa mucho, como lo expreso, y por eso hice público el mensaje: ¿qué tipo de formación se recibe en la fuerza pública? ¿Quién les está formando? No es posible que una persona que ha tenido estudios superiores, que ha sido analista de la seguridad nacional, que ha llegado a los más altos cargos de la Policía Nacional, se exprese en esos términos. Claro, magistrado, es que justamente, bueno, de los términos de los que usted nos habla, si uno mira en las publicaciones que usted ha hecho, pues califica, por ejemplo, a los defensores de derechos humanos como ratas asesinas y la voz de los criminales. También habla de los excombatientes de las FARC como los salvajes y asesinos del pueblo. Por supuesto, son las posturas que él tiene. Lo grave es que dé a conocer o masifique estas posturas que usted tiene, y mucho más en el cargo en el que él estaba. ¿Qué se puede hacer, magistrado, con esto? Usted está revelando estos chats, pero ¿qué se podría hacer realmente? Hay algo, Diego, profundamente preocupante, y creo que es un problema estructural. Los defensores de derechos humanos, desde hace más de 3 décadas, hemos venido denunciando la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interno con la que se ha venido formando a la fuerza pública durante décadas. Siempre he cuestionado, por ejemplo, por qué al señor José Miguel Narváez, uno de los determinadores del asesinato de Jaime Garzón Forero, se le mantiene en la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá. ¿Cómo es posible que este señor, que formó generales, coroneles, capitanes, a los más altos oficiales de la fuerza pública, se le haya promovido en la Escuela Superior de Guerra para dar esos cursos donde un defensor de derechos humanos era percibido como un enemigo y se ordenaba perseguirle hasta llegar al asesinato, como el asesinato de Jaime Garzón Forero, de Jesús María Valle Jaramillo, de Eduardo Maña Mendoza, de Mario Calderón y Elsa Alvarado, que fueron asesinados con el mismo modus operandi? Y esa preocupación, por ejemplo, en relación con Jaime Garzón Forero, donde es claro la connivencia entre la banda La Terraza, los paramilitares de Carlos Castaño, con el Ejército Nacional, y cómo amparan los criminales después del asesinato, pues eso nos debe llevar a pensar como sociedad
cómo se están formando realmente a nuestros agentes de seguridad del Estado. Y no puede ser que no haya una cultura democrática en esa formación, que no se entienda que la pluralidad de las ideas es una riqueza para una sociedad, que la diversidad del pensamiento justamente permite el desarrollo dialéctico de un pueblo y el progreso de su institucionalidad. Así claro. Que eso es parte de lo que me preocupa, Diego, y por eso quise hacer este mensaje público del general, porque en otros que también he intercambiado con él, pues se demuestra una mentalidad donde él reitera que todos son unas ratas asesinas y Juan Manuel Santos sería una rata asesina y todos los que promovemos la paz seríamos ratas asesinas, y eso en el lenguaje de alguien que ha ostentado, imagínese usted, el cargo de director de protección de la Policía Nacional. Y expreso esta preocupación porque casi a diario se asesina a defensores y defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional. Claro, y allí precisamente la preocupación es la estigmatización, justamente, y más que venga desde una institución del Estado. Bueno, justamente, él se ha retirado, pero es un hombre que obviamente mantiene relaciones muy estrechas con todos sus colegas y sus antiguos colegas, y se encuentran en los clubes de oficiales de la Policía Nacional e intercambian lecturas de la realidad nacional, y esa mentalidad pues no construye democracia. Esa mentalidad no ayuda a que superemos problemas estructurales de la violencia en el país. Claro. ¿Ha hablado con alguien, magistrado de la policía, el director de la policía, el director de la DIJÍN? ¿Ha hablado con alguien de la institución sobre esto que usted ha denunciado a través de sus redes sociales? No, pero me gustaría tener un diálogo ciudadano, y de hecho pues es una reflexión para todo el alto mando de la fuerza pública, para el gobierno nacional. Es realmente sacar lecciones de la historia. No podemos seguir repitiendo los mismos errores, no podemos seguirle permitiendo a una fuerza pública que esté siendo formada en antivalores de derechos humanos, en antivalores democráticos. Se debe entender que derechos como el derecho a la movilización, a la protesta, a la reivindicación de los derechos humanos son derechos constitucionales, son derechos legítimos. Y cuento la paradoja de José Miguel Narváez, porque yo estuve en el juicio representando a la familia a la que se le condenó por su asesinato. Y José Miguel Narváez, desde que llegó al DAS como subdirector del DAS, ordenó perseguir a los defensores de derechos humanos. Dio cátedras anticomunistas en la sede del DAS, y que para ellos que son comunistas, que es la misma formación que tiene el general Poveda. Para ellos comunista es cualquiera que reclame el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a que se respeten los derechos colectivos de los pueblos étnicos, que se respete la naturaleza, que se respete el territorio, que el Estado sea un Estado social de derecho. Para ellos comunistas es cualquiera que tenga ideas liberales. Y el señor José Miguel Narváez aprendió de derechos humanos justamente en ese juicio. Se dedicó a estudiar los derechos que antes tanto vituperaba y terminó invocando la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso. Y aprendió derechos humanos estando preso y luego condenado. Pero seguramente que esa rectificación del señor José Miguel Narváez no se ha dado en muchos cuerpos del Estado, y no sé qué tanto realmente le sirvió para cambiar su mentalidad. Pero esa mentalidad, insisto yo, pues proviene de una deformación que viene desde los años 60, donde desde el ejército de los Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, como ha sido ampliamente documentado, se le enseñó a todas las fuerzas militares y de policía del continente que había un enemigo interno al que había que derrotar, y ese enemigo interno era el comunismo, y el comunismo era cualquier cosa. Por eso promovieron tantos golpes de Estado en la región. Bueno, pues magistrado Luis Guillermo Pérez, gracias por haber estado aquí en Semana Noticias y explicar esta revelación que usted está haciendo y que además, por supuesto, ha generado una gran polémica. Que tenga buen día, magistrado.
Bueno, Guido, Diego, muy buen día para ustedes y saludos a todos los seguidores de la revista Semana. Y para ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com.